El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución para brindarle apoyo al prójimo más carenciado. Apóyelos. Manos no pecaminosas, manos ajenas al lucro, libres de advertencia. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución regentada por los padres salesianos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Ese es un hogar para formar jóvenes en alto riesgo. También necesitan de su apoyo. Bueno, el doctor Leonel Fernández ha hecho de conocimiento público que su madre, doña Yolanda Reina, ha sido ingresada en una unidad UCI de cuidados intensivos de un centro médico de aquí de Santo Domingo. Y nosotros esperamos que doña Yolanda abandone lo más rápido posible el centro médico, saludable y que se pueda reponer en su casa, porque es una dama ejemplar del país que nosotros siempre hemos guardado un gran respeto por ella, y más que ella es seguidora de este programa, como me han señalado también algunos familiares de ella. Pero además el doctor Leonel Fernández, que es un hombre que mima a su madre, y eso es ejemplaridad materna y de hijo, porque esa es la verdad. Es una familia ejemplar. El comportamiento del hijo y su madre, la verdad que son modélicos. Esa es la pura verdad. Esperamos que doña Yolanda se recupere a la mayor brevedad posible. Bueno, señora, hay que hablar de los precios. A mí me preocupa el precio del cacao, pero ha ido bajando. Un alimento tan básico como este, tan importante para la industria, porque la industria cacaotera es una industria poderosa en el mundo. Eso es muchos miles de toneladas de cacao que se procesan en confites, en dulces, qué sé yo, en bebidas, en hasta medicamentos, bueno, en todo. Eso tiene un uso generalizado. Y en combinación con el azúcar, ay Dios mío, ahí sí es verdad que combina. Y la leche. Pero el cacao ha ido descendiendo, el precio internacional ha estado muy bajo. Ya nosotros más o menos explicamos la situación.
$2.242 es el precio de la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Y es de los pocos alimentos que ha bajado así tan pronunciadamente, porque, bueno, el petróleo hoy bajó también, bajó mucho, 66.42, pero el petróleo bajó como $7, más de $7. Simple y llanamente el anuncio que hicieron los grandes de que hay que producir más, porque eso es verdad que hay mayor demanda, y la mayor demanda genera alza de precios si no hay una oferta oportuna, pero es que hay oferta además de petróleo, lo que está es restringido. Pero él busca su equilibrio, él buscará su equilibrio y no es tan alto. El oro, 1802, es decir, es el precio, diríamos, previo a la pandemia. Y en momento de la pandemia, el oro, bueno, subió a 2.000, casi a $2.100, una onza de oro, porque los inversionistas en ese tiempo se refugiaron, decidieron refugiarse en el oro. Siempre pasa eso, cuando hay crisis o amenaza de crisis, el inversionista trata de protegerse comprando metal precioso como es el oro, entonces se protege por esa vía. El precio sube porque viene la mayor demanda. Pero está en $1.812 la onza, la plata 25,20. El azúcar 17,16. Ha estado muy bien. El precio del azúcar ha andado para los productores azucareros dominicanos que producen más de 500,000 de toneladas. Aquí se produce más de 500,000 de toneladas y el país consume. Mucha gente piensa que la industria azucarera ya no tiene importancia. La industria azucarera oficial, estatal, sí perdió capacidad, perdió vigencia. Y entonces de 900, 1.000.000 de toneladas que se podía producir en el país entre el Consejo Estatal del Azúcar y la industria privada, hoy la producción se queda en 500 o 600,000 toneladas probablemente. No llega, puede llegar a las 600,000. Romana produce casi 400. Vicini dice que aumentó ahora a 140,000 toneladas. Estamos hablando de más de... Y entonces los Campollos en Barahona, el ingenio Barahona, que demuestra, el ingenio Barahona se quedó como testigo vivo de que el plan de capitalización no era malo, sino que lo que eran malos eran los inversionistas que fueron escogidos para ese plan de capitalización. Verbigracia, ¿qué pasó con Montellano? Mala administración, mal gestión. ¿Qué pasó con los demás ingenios, los 5 ingenios que se le entregaron a los mexicanos? Mala administración, la pésima administración, porque esa gente lo que andaba no era en producir azúcar, sino en cómo buscar una infraestructura para colocar drogas, muelles o aeropuertos o pistas de aterrizaje que tenían los ingenios azucareros. Entonces desguazaron los ingenios, 5 ingenios. El gobierno de ese momento lo que hizo fue que le entregó en forma graciosa las acciones de Conazúcar, se las entregó a un amigo del régimen. Ni siquiera llevaron eso a concurso. Entonces, yo he leído artículos y he leído editoriales de periódicos diciendo que la industria azucarera la quebró Leonel Fernández, que la regaló. Oigan eso. Y cuando Leonel Fernández llegó al gobierno, ya la industria azucarera estatal estaba herida, fuertemente herida, porque la industria azucarera llegó a producir más de 800,000 toneladas, la oficial, y terminó en 1990, para tener una idea cercana. El CEA produjo 350,000 toneladas de azúcar. Es decir, el descenso. Para el gobierno de Salvador de Blanco, el CEA producía 600,000 toneladas de azúcar todavía. Pero
Los precios de la época fueron ruinosos, 3 centavos de dólar la libra, muy, muy bajo y prácticamente intrabajable el SEA para ese momento. Entonces fue cayendo la producción por problemas también de la misma condición del precio internacional, sobre ofertas grandísimas y mala administración, una administración pobre desde el Estado, corrupta, y entonces terminó extinguiendo la industria azucarera oficial. Pero la industria privada se mantuvo. Se mantuvo porque tiene buena administración, bajan los costos, aumentan la eficiencia, no hay corrupción, y entonces soportan la crisis sobre la base de que tienen una colocación de más de 185,000 toneladas que la pueden colocar al mercado preferencial en los Estados Unidos, y eso garantiza tener a flote por lo menos la industria privada, que se ha quedado ahora mismo prácticamente con toda la cuota, porque antes de esa cuota había un 55% que era del sector oficial o público, y entonces era un azúcar producida con muchas deficiencias. Esta industria privada que produce con eficiencia y ahora tienen el 100% de la exportación de azúcar preferencial, no hay duda que le favorece mucho. Entonces, el programa de capitalización, eso vendieron, Leonel Fernández quebró eso, porque aquí hay que hablarle a la gente con la franqueza. No fue así, y la prueba de ello es que ahí está Barahona. Barahona produce 75, 80,000 toneladas de azúcar, y entonces, y esa fue entregada en las mismas condiciones que se le entregaron a los demás. ¿Y por qué entonces fracasaron los otros? Por mala administración. Y este tiene buena administración y está funcionando ahí. Y está ahí desde el 97, 98, cuando se inició la capitalización. Entonces el programa de capitalización en Molino Dominicano funcionó también. Pero Leonel Fernández quebró Acorde. ¿Cuándo? Ya ahí quedaba Acorde. ¿Qué quedaba de Acorde ahí? Muy pocas cosas. Entonces la gente habla así porque tratan de descalificar a un expresidente o lo que fuera. Esas cosas hay que decir la verdad. Y esa es la verdad, creo yo, por lo menos. Tal vez dirán, esa es su verdad, Manuel Fermín. Pero está sujeto a la refutación. Eso es lo que uno puede decir. El café, que también tiene excelente precio, 156,83. Entonces el cacao, 2,242, ha perdido alrededor de 600 dólares. De aquel tiempo que estuvo a 3,000 dólares la tonelada de cacao. Entonces, ¿qué está pasando? Producción. Exceso de producción es lo único que justifica que el precio del cacao esté a esos niveles. Colombia, países que estaban importando cacao, prácticamente ya no importan cacao. Producen mucho, pero lo consumen, tienen poblaciones grandes y lo consumen. Nosotros tenemos una gran producción y un bajo consumo, podemos exportar mucho. Pero los países africanos, hemos señalado que los países africanos también tienen gran producción de cacao, principalmente Costa de Marfil, Ghana, Camerún. Esos países Alto Volga producen mucho cacao, entonces un cacao de baja calidad, pero lo colocan en el mercado y deprime el precio. Igualmente en Sudamérica, países como Ecuador, Perú, Brasil ha mejorado la producción, las drogas, también han eliminado drogas por cacao. Y eso ha creado una sobreproducción, aparentemente tiene el precio, y eso es lo que hay, porque no ha habido, diríamos, un bajo consumo, de tal forma que haya afectado los precios, porque la demanda se achique, se aumentan los inventarios, etcétera. Se aumentan por producción, no por falta de consumo, pienso yo, no sé, quizás los especialistas tendrán otras opiniones más acabadas que la mía. Pero eso es lo que hay. Bueno, perdón. Entonces, señor, el COVID
hemos dicho nosotros, el gobierno, me parece, decía yo ayer, dentro de mi ignorancia supina en materia sanitaria, pero las autoridades sanitarias que han hecho un trabajo extraordinario. Hay que señalar que el trabajo, por ejemplo, de la vicepresidenta, de Raquel Peña, ha sido excelente. Un trabajo constante, continuo, perdón, y consciente. Ha sido eficaz. Y aunque ha habido flujo y reflujo y recaída y cosas de esto, pero no se ha parado, no se ha detenido el trabajo sanitario de los equipos humanos, los recursos económicos para el sector sanitario, aumentos salariales, le llegan los materiales, las pruebas, etcétera. Los medicamentos, que hay medicamentos muy costosos. Entonces el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario, un año de trabajo constante y consciente. Pero el gobierno ha querido desescalar, es decir, poner en riesgo un trabajo que se ha hecho extraordinario, sobre la base de que hay un 46% de vacunación, pero es que eso no es suficiente, porque es que hay países que han tenido, Estados Unidos tiene un porcentaje de vacunación más alto que nosotros y está temeroso, pero usted va por el mundo y están todavía temerosos. Y en España están cerrando y toque de queda y en Israel poniendo más vacunas, que ya había vacunado prácticamente a la población. Entonces, países como Australia, dígame usted, Australia es un país que tiene, eso es un continente y tiene 25, 30 millones de habitantes, eso está deshabitado. Y la gente vive a distancia porque prácticamente está despoblado. Hay ciudades grandes que tienen muchísima gente, Sydney, qué sé yo, Canberra, creo que son otras de esas ciudades también que tiene Australia. Pero ¿qué ha pasado? Hay una amenaza contra esa apertura que se llama la mutación Delta. Es decir, esto es tan virulento, más virulento que el COVID, que la primera versión del COVID. Entonces, aquí no se sabe si existe, si está corriendo esa mutación, porque las autoridades todavía no han dicho nada, pero eso, con el nivel de apertura que tiene el país, ese delta probablemente entre aquí, o entrará por Haití, o entrará por Puerto Rico, por cualquier lado, porque que nosotros estamos muy expuestos. Un país abierto al turismo, a Estados Unidos, una gente que venga de Australia a Estados Unidos y viene de Estados Unidos aquí. Y eso es tan virulento, señores, que una gente que porte ese delta, si se encuentra en un grupo, ese es un foco de infección para el grupo de centenares de personas, se enferma con uno que está enfermo del delta, por la capacidad de infección que tiene la variante mutante esta del virus, del coronavirus. Entonces, pensamos que el gobierno ha habido un exceso de liberalidad excesiva, diríamos, con la apertura y esta desescalada se ve ya a partir de mañana, ya sería hasta las 11, es decir, prácticamente con el descontrol que hay con estas liberalidades, como hemos dicho, como se le llama, de teteo y estas cosas, con esa excesivo permisividad, con esa excesiva permisividad, y esa delta se coloca en una situación de ataque, con una población que apenas tenemos el 46% de la población vacunada. Eso entra. Y es verdad que a los vacunados los trata mejor. Pero es que tenemos el 54% de gente no vacunada. Y entonces, o sea, es un riesgo que se está corriendo innecesario porque el gobierno podía seguir manejando. Repito, lo único que está
diríamos, más perjudicado en la vida nocturna, el ocio nocturno, pero el brazo productivo del país está activo. Porque el tiempo para el trabajo ha sido amplio, o sea, el horario del toque de queda ha sido amplio para el músculo, para que trabaje. Ahora, el ocio ha estado lamentablemente impedido. ¿Pero por qué? Porque el ocio es el más peligroso. Por el contacto, porque la gente le pierde la disciplina con los tragos y el conversatorio y el can. Se pierde la disciplina del distanciamiento, no se usa la mascarilla porque hay que constantemente o fuman o beben tragos. Entonces se quita la mascarilla y son los que están más expuestos y son los que se unen en grupos grandes, jóvenes, y tienen una capacidad infectiva enorme. Entonces si este Delta entra aquí, con este relajo que tiene la juventud dominicana y todo también esta permisividad que ha dado la autoridad, entonces la vamos a pasar muy mal. Y el gobierno, como le decíamos ayer, lo que hizo con la cabeza lo va a desbaratar con los pies. Ojalá, porque no podemos ser tampoco catastrofistas, pero el problema no es de catastrofismo ni de alarmismo. El problema es de la realidad, que lo estamos viendo en países más organizados que el nuestro, con mejor sistema sanitario y de higiene y de conducta ciudadana. Entonces, ese COVID con ese Delta como amenaza, sabemos que República Dominicana, repito, es como diríamos un asiento atractivo para ese Delta, por el flujo de gente que viene al país, de turistas, residentes y no residentes. Esto es un país abierto. Y entonces, si somos así, tan abiertos, estamos expuestos más que otros. Entonces, aunque hemos logrado buen avance en la vacunación, pero el esfuerzo vacunal todavía no ha sido completo. Entonces, ¿por qué esta prisa? Y más cuando el gobierno ha ido mejorando, la economía ha ido mejorando. La estructura recaudatoria no es mala, ha tenido superávit el gobierno. Es decir, yo creo que todo es una precipitación sin necesidad de ir a esa liberalidad excesiva, que yo le llamaría permisividad excesiva, precisamente en un momento donde más se necesita la disciplina contra este COVID tan mortal, este Delta, porque ahora se está hablando del Delta, pero es que sociedades como la sociedad norteamericana, que tiene más de 300 millones de gente vacunada, y todavía el gobierno de los Estados Unidos pidiéndole a la población que no se ha vacunado, que se vacunen, porque ese Delta puede darle fuerte a la población no vacunada. Se sabe que los vacunados pueden resistir más el efecto viral de esa variante mutada del COVID. Pero, repito, países como Australia y países como Israel y países como España tienen un sistema sanitario que son el non plus para nosotros. Y se exponen menos a los riesgos que nosotros. Y entonces, el gobierno tiene que pensar esas cosas, pero parece que no, ya hay una decisión irreversible de que hay que abrir el país y ponerlo o exponerlo a esas circunstancias que pueden ser perjudiciales, no solamente para la economía, sino para la sociedad en sentido general, porque la salud está primero que todo. O vamos a esperar que muramos entonces esperar que muramos todos para que se resuelva el problema. Entonces así no sirve. Eso no vale. Eso sería una especie de genocidio. Entonces así no. Bueno, la iglesia, señores, la iglesia católica ha hecho una denuncia. Monseñor Marte, Castro Marte, que es un obispo de verdad, y un hombre de buen carácter también y buena formación. El obispo Castro Marte ha hecho una denuncia
que a uno le luce como raro. Me luce rara por dos cosas, o sea, nunca antes se había oído decir aquí, o se había visto, pero por lo menos oír decir por parte de las autoridades o de las dignidades eclesiásticas, que había una especie de, se había montado una suerte de iglesia paralela, católica, con los mismos rituales, el mismo comportamiento, la normativa de la iglesia, qué sé yo, y todos sus requerimientos sacerdotales, obispales, qué sé yo, y todo esto, bueno, prácticamente es igual, con algunas diferencias. Pero ¿cómo logra entrar esa iglesia? ¿Cómo logra entrar en contacto con la gente, la sociedad? Esa iglesia, supuestamente iglesia católica, apostólica de la renovación. Porque en la iglesia protestante sabemos de todas esas sectas que hay, cada quien dice que es obispo, como es, pastor, monta una iglesia como si fuera a montar un colmado. Y monta una iglesia que le llama como él quiera, dentro de los, diríamos, de los cánones, porque en las religiones tampoco usted no puede ponerle nombre a una iglesia como si fuera un colmado o como si fuera un prostíbulo o algo así, porque eso no es así. Ahora, esto, ¿quién tolera esas cosas? ¿Quién permite? ¿Qué autoridad permite eso? Porque no sé si las iglesias tienen algún reglamento o algo que para, en el caso de la iglesia católica, instalar un templo en tal sitio y declararse allí haciendo misa y todo eso paralelo a la iglesia. Esas cosas uno no había visto eso aquí. Pero el sitio, Verón, ¿qué hay ahí? Porque ahí lo que puede haber, simple y llanamente, lo que hay es mucho oscurantismo. Ahí hay mucho sincretismo voduista, porque todo el mundo sabe lo que hay ahí, una comunidad haitiana, que es una comunidad con un sincretismo religioso mágico y lleno de muchísimos ritos rarísimos propios del vudú. Entonces, esa iglesia que se fue a instalar a Verón allá, y donde está Matamosquito, y donde están todo esta, una comunidad haitiana que hay ahí, y esta iglesia católica haitiana que tiene tantas variantes también, porque eso es como el COVID, ese es como la Delta, porque esa es una variante de la iglesia católica, esa iglesia de aquí, y la iglesia africana incluso, esa iglesia africana, ahí hay que tolerar muchas cosas raras. Igual que esa iglesia católica de Haití, ahí se tienen que tolerar muchas cosas raras también, ritos rarísimos. Entonces sería bueno que la iglesia pongan esas cosas más claras y que nos digan qué es lo que se está moviendo ahí. ¿Quién es el vivo? Porque eso es una viveza de alguien. ¿Quién es el vivo que está usurpando las categorías o los espacios que tiene la iglesia católica dominicana también ganados? Porque, señores, la iglesia católica dominicana aquí, primero es la institución más vieja del país y además ha jugado un papel extraordinario en la cultura y la formación del pueblo dominicano. Vamos a estar claros con eso, porque aquí desde los padres jerónimos que formaron gobiernos, si cabe el término de gobierno, pero dirigieron la colonia. Entonces, la participación de los dominicos en este país, que fue faro para el respeto a los derechos humanos en el mundo y básicamente en América Latina. Entonces, jugar a estas cosas, eso es grave, porque este pueblo dominicano, con todas las deformaciones que pueda tener la iglesia católica, es la iglesia dominicana, vamos a estar claros. Vamos a la pausa y volvemos con otro tema también de la iglesia, pero de la iglesia de las Mercedes. Nos fuimos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bueno, señores, uno ve, eso fue un acto muy feo por parte de ese sacerdote. Porque un sacerdote no puede tomar un púlpito sagrado como ese de esa iglesia Las Mercedes, un templo tan centenario del país. Entonces, ese señor ha hecho unas declaraciones totalmente políticas. Es decir, él le reclama al PRM, a su militancia o a su dirigencia, mejor dicho, que han abandonado ese templo, que es el templo del PRD y del PRM, el templo de ellos, que ha sido el templo que ha acogido siempre, con muchísima gracia, ha acogido las misas del PRM y del PRD cuando han sido oposición, pero que bueno, han subido al poder y se han olvidado del templo y se han olvidado de la iglesia y se han olvidado del cura y esas cosas no lucen elegantes ni siquiera, por no decir apropiada de un cura que reclame en forma tan exclamatoria, vamos a decir, la asistencia económica. ¿Por qué asistencia económica? Dijo que solamente le han llegado 10,000 pesos y que ha pedido dinero para esa iglesia, que esa iglesia ha sido el faro, o sea, como la llama siempre votiva de ese PRD, de ese hacho que siempre estuvo ahí, siempre ha estado en esa iglesia. Y es verdad. Porque, señores, nada más hay que acordarse, porque Manuel Fermín, yo creo que, yo debo tener más de 15 o 20 años quejándome de esa actitud política del curato que ha servido ahí. Fray Máximo Rodríguez y Fray Santiago Batista, Chago Batista, los dos curas franciscanos, creo que son franciscanos, o capuchinos, yo creo que son unos capuchinos, lo que le llaman curas capuchinos, no sé si, o son franciscanos o capuchinos. Pero esos dos curas siempre se han declarado PRDistas furibundos. O sea, ahí no hay respeto a las congregaciones y han alejado hasta la feligresía, porque la feligresía que no es PRDista, PRMista, bueno, dejó de ir a la iglesia de las Mercedes. Ellos mismos achicaron el diezmo porque la gente dejó de ir. Entonces parece que siguen en lo mismo y entonces, bueno, todo depende de las contribuciones que haga el PRM, en este caso. Le piden al PRM y el PRM lo que le han mandado parece que son 10,000 pesos, muy poco. Entienden ellos que para las necesidades que tiene el templo son más. Entonces sacan en cara que ese es el templo del PRM, cosa que aquí no se había visto eso. Yo no había oído eso nunca.
que aquí había partidos políticos que tenían. Claro, no voy a decir que no habían templos donde, por ejemplo, los partidos políticos acostumbraban a hacer sus misas o hacer sus eventos religiosos, porque, por ejemplo, el Partido Reformista escogió la Iglesia de la Paz, la Iglesia La Paz, del Centro de los Ceros. Y Balaguer se sentía cómodo ahí, una iglesia muy abierta, amplia, muchos ventanales, tiene la brisa marina, tiene buen parqueo, es amplio para la escolta y para su seguridad y sus cosas. Y entonces, bueno, Balaguer escogió esa iglesia. Pero así tenía también la iglesia de Honduras. Y Balaguer iba a la iglesia de Honduras cuando el padre Milton Ruiz, yo me acuerdo que hacía esos servicios religiosos ahí, esa voz cavernosa del padre Ruiz, pero excelente, orador del púlpito ahí. Y entonces, bueno, el Partido Reformista casi siempre ha hecho sus misas y se acostumbró a hacer esas misas ahí. Pero el cura de la época, los curas que servían en esa iglesia, no necesariamente tenían que ir a alabar a Balaguer ni nada de esas cosas. Pero Balaguer se sentía a gusto en esa misa, en esa iglesia y bien. Ahora, en la iglesia de las Mercedes, además de que el templo, el PRD siempre cogía ese templo ahí y los gremios, pero es que ese templo se dedicó, el clero de ese templo se dedicó a ser adversario de Balaguer, por ejemplo, porque era el que más gobernaba y era el adversario del PRD y de los demás partidos de izquierda y los partidos que no eran aliados de Balaguer. Entonces, ese clero de ahí, un clero rebelado, un clero que se convirtió en opositor abierto de los gobiernos de Balaguer o de los gobiernos del PLD, porque seguía la orientación del Partido Revolucionario y el Partido Moderno, el PRM. Algo increíble, repito, porque eso, una preferencia por hacer un acto religioso en un templo, eso no necesariamente implica que ese templo tenga que estar al servicio de ese partido, pero o mejor dicho, el clero tenga que estar al servicio de ese partido. Porque no es verdad que los curas, por ejemplo, que atendían a Balaguer, repito, los actos religiosos del reformismo con Balaguer, y del reformismo sin Balaguer, porque allá se hacen misas también, se le han hecho misas a Balaguer y a su familia, a doña Emma, y le hacen sus misas ya en ese templo. Pero es una costumbre que no es una costumbre, repito, por militancia o por colindancia política del clero de esa área. No ha sido así, entiendo yo. Porque yo he ido a muchísimas misas, asistí a muchísimas misas ahí, o actos religiosos hechos por el Partido Reformista, y no necesariamente el curato de ahí actuaba como verdaderos voceros del partido, críticos de las gestiones. Por ejemplo, cuando el Partido Reformista estaba en la oposición, yo no oí esos curas hablando en contra del gobierno del PRD, pero los curas de la Mercedes, Fray Máximo y Fray Chago, esos son dos terroristas de la palabra en contra de todo lo que sea contrario al PRD o al PRM. Entonces chocó, y anda en la red, la actitud de ese cura tan parcializada, una actitud tan, diríamos, tan politizada y tan reclamatoria de unos derechos que ya parecen derechos adquiridos, de que hay que mandarle dinero porque ese es el templo del PRM. Algo increíble, honestamente. Bueno, la verdad que, señores, tamaña empresa, tamaño reto. Es decir, el gobierno se propone llevar a cabo una reforma policial profunda, pero yo no entiendo cómo usted puede llevar una reforma tan profunda en la policía y al mismo tiempo aplicar un plan contra la delincuencia para que esa policía actúe. La verdad que yo no sé.
Pero me parece que las dos cosas como que no encajan. Porque puede haber un incentivo para que el policía pueda trabajar, pero puede haber un desestímulo también. Ahí hay gente que dirá, bueno, yo me voy a echar un poco, vamos a poner la cosa, porque ahí hay gente que se va a resistir. Pero ahí hay gente que va a poner las cosas para que se deteriore otra. Es decir, mientras entramos a la reforma, vamos a que se deteriore la lucha contra la delincuencia, que el plan se debilite, para que se vea que hacemos falta vamos a llamarle así, los civilones o los brutos o los brutones. Porque hay una policía que uno sabe, que es una policía que no tiene el manejo adecuado, que es gente que está ahí más para usar la fuerza que para usar el cerebro. Y puede también otro que lo traicione el corazón y no el cerebro, o el estómago también, porque cuántas cosas no pasa un policía con las dificultades económicas que tienen los miembros de la policía, los pocos que ganan, los dineros. Imagínense un coronel que gana 30, 40 mil pesos. Pero él sabe que de esa policía corrupta y de esa policía inefectiva desde el punto de vista técnico o de lo que reclaman los tiempos, de las policías de los tiempos, él sabe que él se beneficia de esa situación, porque ese es el ambiente de corrompimiento, el ambiente de aliar, como se dice, mala fe y astucia en la forma de dirigir el cuartel, de dirigir la zona, y entonces recibe dinero por aquí, recibe por allí, saben que eso que la policía lo que da es riqueza, cuando ya usted es un oficial superior. Pero ahí hay unos oficiales que pensarán que están sentenciados en una reforma, que se van. Entonces, yo creo que esas cosas difícilmente se puedan coordinar al mismo tiempo. O sea, ser efectivo contra la delincuencia y que se pueda llevar una reforma profunda de esa policía, yo lo dudo. Que me permitan dudar, pero una de dos. O atendemos aquellas cosas primero y luego, o reformamos y luego entonces atacamos. Pero vamos a ver si podemos llegar, si podemos ponernos los sombreros, si habrá cabeza cuando reformemos la policía, que quede bien, una policía muy moderna, una policía muy bien entrenada tecnológicamente al día, motivada por buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Bien, excelente esa policía. Entonces, bueno, esa policía va a entrar contra el crimen, contra la delincuencia. Pero tendremos cabeza para ponernos los sombreros. Entonces, creo yo como que esas dos cosas no encajan al mismo tiempo, pero no quiero tampoco lucir derrotista, ni puedo tampoco hablar de pesimismo y que las cosas no se puedan realizar. Ojalá, y creo que hay una vocación, un interés y una voluntad política por hacerlo, pero hay que ver si del dicho al hecho, como se dice, podemos lograr resultados positivos de esa gestión de reforma policial y plan de lucha contra la delincuencia al mismo tiempo. Es decir, es la misma institución que tiene que hacer el doble trabajo. Entonces es un trabajo que el de la lucha contra la delincuencia tiene que estar en un ambiente de motivación de lucha, pero si el ambiente que hay es de resistencia o de sentirse no a gusto, qué sé yo, temeroso, crea aprensiones, quién es lo que se va a quedar aquí, quiénes son los que vienen, son los civiles más técnicos, los que van a manejar la policía, le van a exigir que tengamos unos grados académicos que no tenemos, qué sé yo, hay muchas cosas de esas que se van a tener que aclarar. Y entonces pueden crear restricciones, pueden crear aprensiones, pueden crear dejadez, y entonces la cosa, en vez de ser positiva, terminen como negativas. Pero honestamente, no podemos ser pesimistas. Pero también un exceso de optimismo, como hemos dicho, también es negativo. Vamos a una pausa y volvemos.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros muchas veces hemos dicho, señores, no se le puede estar vendiendo humo a la gente, porque las necesidades de la gente no son abstractas, son concretas. He oído tantas quejas, he visto tantas quejas sobre los caminos vecinales. Pero yo hablo de esto porque soy agrónomo primero y no puedo renunciar a mi condición de hombre comarcal, que vengo del campo, y sé lo que es un camino malo, lo dificultoso que es eso para los productores agropecuarios y para las comunidades, los comunitarios, porque repito, viví eso siendo un muchacho. Mi padrino, don Fano Infante, un hombre serio, ¿verdad? Compadre de mi papá. Y era un hombre interesante, porque era un hombre que yo me acuerdo, en la era de Trujillo andaba con un cinturón de bala y un revólver enganchado. Pero no es que el hombre era caliente ni nada de eso, era por un personal sentido de la distinción, digo yo. Aquel revólver de mi padrino Fano Infante, sellado de bala, y entonces usaban unos sombreros, a ellos les gustaban mucho los gallos, eran galleros los infantes. Entonces venían a todas esas galleras de Navarrete, Villa González, Jacagua, bueno, y las cercanías de Santiago, las periferias de Santiago, etcétera, etcétera. Y esa gente le encantaba eso, y bajaban los domingos con sus caballos, sus mulos, sus yeguas, qué sé yo. Y entonces bajaban por esos caminos pedregosos, esos caminos terribles, porque vivían en el corazón, en las tripas del bosque de la cordillera septentrional, allá en la, ¿cómo se llama eso? En la Escalera, esa zona ahí, esa zona de las montañas septentrional del país y de Villa González. Entonces, cuando esa gente se enfermaba, alguien de allá también, bajaban aquellos enfermos en literas, aquellos caballos bajaban sudorosos, esos caballos agitados, y esas personas preocupadas con una litera, es decir, dos palos con una sábana amarrada ahí, como una especie de catre. Entonces los caballos venían con eso y bueno, bajaban el enfermo en esas condiciones. O sea, yo todavía tengo esos retratos de mi niñez, de ver esos caminos, pero como agrónomo, entonces comencé a caminar el país y a ver lo que son caminos malos, principalmente esos caminos de las zonas de Vallaguana, Monteplata, que son caminos que se dañan mucho por efecto de la lluvia, el exceso de lluvia. Cuando la lluvia de esos veranos comienza a llover en esa zona, en esa sabana de Guabatico, ¿cómo se dice? Ese terreno que es muy arcilloso, entonces la arcilla tiende, cuando seca la arcilla, se agrieta el suelo.
Pero cuando se humedece, entonces eso se hace una pasta, la arcilla, y eso es terrible. Los camiones, recuerdo esos camiones para retirar la leche de los establos, de las zonas de Vallaguana, imposible entrar porque los caminos no sirven, entonces nadie va a romper una madre muelle. Siempre me han preocupado los caminos y siempre escribí sobre los caminos, muchos trabajos en los periódicos. El último que hice, mencioné 80 caminos en la provincia Mirabal, Hermanas Mirabal, de la provincia María Trinidad Sánchez, de la Sánchez Ramírez y de la provincia Duarte. Solo de esas 4 provincias, más de 80 caminos en condiciones deplorables. Pero nosotros que éramos agrónomos en los tiempos de Joaquín Balaguer, cuando gobernaba Balaguer, creó una Dirección General de Caminos Vecinales. Entonces esa Dirección General se encargó de hacer esos caminos, de trabajar esos caminos. Entonces, en el gobierno de Leonel Fernández, yo recuerdo que se comenzó a tratar de que los caminos productivos fueran pavimentados porque se deterioraban demasiado por el exceso de lluvia. Entonces, en la provincia de Duarte, escogimos la provincia de Duarte, porque es una provincia muy extensa, llega a Limón del Yuna, toda esa zona de Limón del Yuna pertenece a la provincia de Duarte. Entonces, la provincia de Duarte sigue hasta Cenoví y se mete hasta allá, hasta las zonas ya de Salcedo y esas zonas por ahí que entran por Villa Tapia y todo eso, esos son los linderos, pero esa provincia de Duarte entonces llega al proyecto Brugal por allá, por Nagua, en María Trinidad Sánchez y todo eso, se colinda por allá con Boba y todo eso. Imagínense usted. Entonces, ¿qué comenzamos? Esos trabajos, a exigir esos trabajos, pavimentando los caminos productivos de la provincia de Duarte. Comenzar en la provincia de Duarte porque sería un absurdo comenzar en la línea noroeste o en Asua, o en el mismo sur profundo, porque son zonas muy cercanas y entonces esa misma aridez hace que los caminos se deterioren menos. Hay mucho polvo, pero se deterioran menos, porque llueve menos, incluso con menos intensidad, a menos que sean tiempos de ciclones y esas cosas. Entonces, en la provincia de Duarte, usted va, por ejemplo, a uno de los bloques más productivos de cacao de la provincia de Duarte, que están Los Lanos, en Pimentel. Entre Pimentel y Castillo está la entrada de Los Lanos. Pero ese es un camino totalmente pavimentado hasta el fondo, allá donde está el bloque, el cacaotero. Lo que le llaman el hoyo o el hondón. Hasta ahí llega ese camino vecinal pavimentado. Pero usted va a Guineal y estaba también pavimentado. Pero usted va, por ejemplo, a Colón, va a Genimillo, va a Cenoví, todos esos caminos, e incluso los caminos arroceros, bien esas bermas de canales y todo eso también cuidados, porque hay que sacar las cosechas. Pero esos caminos que yo mencioné primero, todos están pavimentados con asfalto. ¿Para qué? Para evitar el deterioro. Entonces, el gobierno ha tenido una presión enorme por eso. Y, repito, hay mucha exigencia y el gobierno ahora se vanaglorian, unos se alegran, otros estimulan, otros comienzan a sentirse ya que no se van a ir del poder por todo este tiempo porque el presidente lo valoran y tiene un 68%. Según una encuesta que hacen unas revistas especializadas en esas cosas, tal vez especializadas en agradar y en exhibir hacer esas galas de aprobación de los gobiernos. Pero yo he dicho responsablemente aquí, el presidente depende, hasta ahora el gobierno ha dependido de su lucha contra esa pandemia, y que puede ser una amenaza, de la recuperación de la economía, que es un hecho, que se va recuperando la economía, y de los juicios que se están llevando a cabo en esa Procuraduría General de la República, que Miriam, todavía hay muchos casos que tendrán que ser aclarados, y uno sabe el esfuerzo que se ha hecho, pero es un esfuerzo mayor. Pero, hemos dicho también, en este año, el mes que viene, año 1,
el presidente Abinader tendrá un año en el poder y su gobierno, el PRM, pero nos ha entregado una obra de infraestructura de importancia en un año. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la hacienda pública tiene sus restricciones, sus problemas de liquidez, se sabe. Pero todas estas exigencias juntas comienzan a sumarse las expresiones de disgusto y esas cosas, cuando viene a despertar el gobierno, tiene un problema prácticamente nacional de reclamos sin poder ser atendidos, mientras seguimos dando promesas. Entonces, cuidado con seguir vendiendo humo, porque, repito, a los pueblos no se les puede vender humo. Hay que tener cuidado con eso, porque los pueblos no creen en cosas abstractas, sino concretas. Valgan estas explicaciones necesarias. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.